Bueno, y continuamos con esta charla súper interesante con la doctora Espinosa y vamos a empezar a hablar un poquito, hablábamos de volver, de respetar estos tiempos de las mujeres. Se empieza a escuchar este término dulas y cómo las integramos al equipo de salud y cuál es el rol que tienen. Bueno, hay una película que está en Netflix, que se llama La tienda roja, de Red Tent. Así que yo los invito a todos a que la vean. Y justamente en esa película lo que se muestra es cómo, sobre todo antes, porque es una cuestión que habla del Antiguo Testamento, de la Biblia, cómo antes, en el proceso del parto, acompañaban la mamá, la abuela, la tía, la prima. Y era un proceso donde esta mujer tenía todo, casi una tribu de sostén, ¿sí? Y el parto se transformaba casi en un proceso sagrado, ¿sí? Y eso es un poco lo que hemos perdido a lo largo del tiempo. La sociedad ha cambiado, las familias son cada vez más pequeñas, ¿sí? Y por lo tanto, en ese momento donde esta mujer necesita tanto sostén, no se encuentra con nadie, o se encuentra con su pareja, que es necesario, por supuesto, y necesita tal vez el sostén que de alguna forma es un sostén emocional, que de alguna forma los médicos y las parteras hemos perdido, ese poder sostener a la mujer desde esa parte más emocional. Y es lo que están ofreciendo, y es el servicio que está ofreciendo hoy la dula, es decir, sobre todo el sostén que tiene que ver en el embarazo, en el momento del parto, ¿sí? Y después en el puerperio y la crianza, ¿sí? Es simplemente eso, es un sostén sobre todo emocional y a veces de organización, ¿sí? De cosas menores, a ver, cuando llegue el parto, ¿cómo vas a organizar los chicos? ¿Dónde los vas a dejar? ¿Querés que te ayude con algo? Es decir, todas estas pequeñas cosas, como a veces el rol de la abuela o de la mamá, ¿sí? Que te daba además esos consejos como muy puntuales que vos no te esperás. Uno puede estudiar mucho, puede saber mucho, pero en la cancha se ven los pingos, digamos. Entonces cuando llega el momento surgen un montón de cosas. ¿Y esto cómo hacía? ¿Sí? Entonces, bueno, la dula viene un poco a generar ese sostén emocional de la paciente. Entonces también hay que tener en cuenta que hay miembros también de la misma familia que a veces no se animan a estar presentes en eso. Claro, por supuesto. Y no está mal, no está mal. Es decir, acá uno tiene que, este es un momento donde es muy importante que la mujer trate de tomar las decisiones de quién quiere que esté a su lado, porque y de alguna forma en algún momento los padres se sienten como una obligación, es decir, tiene que ser una situación donde estemos todos tranquilos, ¿sí? Entonces si el papá... Si al papá aterrado... Exacto, si el papá realmente puede quedarse y sostener a la mujer, bienvenido, y lo necesitamos, ¿sí? Incluso tenemos estudios científicos que dicen que lo necesitamos. Pero bueno, si no, y si me va a dar, si va a hacer que la mujer se ponga más nerviosa, bueno, puede esperar afuera. Y no va a estar mal tampoco, ¿sí? O sea, no tenemos que condenar porque no estuviste en el parto, es decir, bueno, estemos relajados y tratemos que, sobre todo, quien tiene que estar más relajada sea la mujer en parto. ¿Sí? Es ella el centro, es decir, eso es lo que tenemos que lograr quienes estamos trabajando en salud, que sea la mujer el centro de esta cuestión, que sea la mujer la protagonista de su parto. Vos decías recién que estamos en pleno estudio y proceso, digo, ¿tenés experiencias en otros países y cuándo crees que ya vamos a estar a pleno acá en la Argentina trabajando de esta manera? Ahora se está empezando a trabajar
estamos modificando muchas maternidades, tanto en la parte privada como en la parte pública. De hecho, si bien yo no estoy trabajando ahí, creo que la nueva maternidad del Hospital Iturraspe está diseñada con salas de TPR, que se le dicen trabajo de parto, parto y puerperio, y con todo el equipamiento necesario para que una mujer pueda trabajar con un parto respetado y un parto libre y un parto acompañado. Hay muchos países, los pioneros en esto son países como Alemania, Holanda, donde el símbolo más importante o el marcador más importante es el índice de tasas de cesárea, es decir, la tasa de cesárea es lo que nos dice un poco cómo estamos trabajando. Hoy en Santa Fe tenemos unas tasas de cesárea bastante elevadas para lo que Organización Mundial de la Salud está proponiendo, que habla de un 15% de tasas de cesárea, y nosotros estamos entre un 40, 60 y en algunos sanatorios privados hasta un 80%. Es decir, de alguna forma esto es un poco con lo que tenemos que empezar a tomar conciencia y empezar a trabajar. Estos indicadores tan elevados que tenemos de cesáreas, ¿algún diagnóstico de a qué se puede estar debiendo? Yo creo que es un poco todo esto de lo que estamos hablando, es decir, obviamente que la cesárea vino a salvar muchas vidas y tiene que ver con que a veces hay una indicación de cesárea, no es porque tengas una cesárea uno tiene que condenarse, ¿no es cierto? Porque bueno, si hay una indicación, hay una indicación, pero de alguna forma... De que fueran un 80% de problemas médicos es preocupante. Claro, y se supondría, ya no tendríamos que tener un 80% de problemas médicos, cuando la mayoría de los partos, estamos hablando de partos de bajo riesgo o embarazos de bajo riesgo y embarazos saludables. Claro. Hay un concepto muy complejo que es el de la cesárea electiva. De alguna forma a los pacientes lo que se les ha dicho, sobre todo con la ley de parto respetado, es que a veces es opción que la forma de parir sea por parto cesárea, y ese es un error. ¿Sí? Si bien podemos, es una cuestión de mucho debate, ¿sí? Pero lo que están demostrando muchas investigaciones es que no es lo mismo parir por cesárea o por parto. Pero bueno, es lo que nosotros tenemos que transmitirle a las mujeres esto. Creo que tiene que ver con esto de creérsela y de empoderarla, ¿sí? Claro, de alguna forma... El miedo es el que está... Hay mucho, la mujer llega con tanto miedo, entonces por eso es que tenemos que empezar a trabajar mucho antes, tenemos que tratar de llegar a encontrar a la mujer en parto, ¿no es cierto? Tratar de conocer a la mujer previamente, poder trabajar sobre todo en los cursos de preparto y poder decirle esto, yo necesito que te lo creas a esto porque yo ya sé que vos lo sos, ya naciste, ya en tu código genético está el hecho de que vos podés parir, ¿sí? Así que necesitamos que vos te lo creas. Y que lo recuerdes. Y que lo recuerdes. Y ni hablar de que hoy tenemos mucho respaldo científico, hay mucha investigación sobre lo que tiene que ver con el microbioma, sobre la invasión microbiana del niño en el recién nacido, todo lo que tiene que ver con las futuras enfermedades que se pueden generar en un bebé, es decir, estamos hablando de neurociencia, epigenética, nutrición en el embarazo, o sea, hay mucho para hablar, hay mucho respaldo científico que hoy nos dice que no es lo mismo que un niño nazca por parto normal que por cesárea. Bueno, apasionante este tema, interesantísimo. Me parece que nos vamos a quedar charlando un rato más nosotros después fuera de cámara, pero bueno, agradecerte muchísimo, Marisa, tu presencia en el programa, comprometerte para algún encuentro futuro. Sí, cuando ustedes quieran. Fabián. Nosotros nos vamos ya, gracias. Nosotros vamos a un pequeño corte, enseguida volvemos ya con la parte final de nuevo. Bien, y llegamos al final de nuevamente, Meli, un tema que nos quedó pero muchísimo para hablar todavía. Seguramente vamos a tenerla de nuevo a la doctora Espinosa con nosotros y a los otros miembros de esta investigación que se está haciendo desde la Universidad Católica de Santa Fe, desde la filosofía y desde el derecho también. Así es. Bueno, hoy es 9 de julio. Hoy es 9 de julio, Aniversario más. qué rico el locro, qué bueno el locro.
La que debe estar comiendo locro es Jessica. porque ayer fue el Jessica, cumpleaños. seguro. Hemos festejado con ella. No tanto locro, pero sí otras cosas muy interesantes con ese festejo. Así que bueno, Bueno, le deseamos desde acá un feliz cumpleaños y bueno, todo lo mejor para Jessica. Así es. Ahora sí nos vamos, ya nos despedimos, se nos acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, así que si quieren comunicar con nosotros, vía mail, nuevamente 01@gmail.com, nuestro teléfono el 460-3030, interno 147. Nos vamos entonces hasta el próximo lunes a las 18:30, como siempre, por la pantalla de Cable Diario. Hasta entonces.